¿Está contento? Que Dios les bendiga mucho a todos. Hay gente que está por primera vez, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Mauricio. Mauricio, ¿de acá ella está por primera vez o no? ¿No? ¿Alguien más por primera vez? Ya están todos. Vamos a darle un aplauso a Mauricio para recibirlo. ¿Saben? Quiero compartirles una palabra. Hoy ya tenemos dos hermanitos nuevos. Dios les bendiga, que hace tiempo que nos vemos, ¿eh? Acá también en la puerta tengo otro hermano nuevo. Dios les bendiga muchísimo. Sabe que quería compartirles una palabra que está en Zacarías 4:6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Usted sabe que el viernes había un gran desorden en este lugar, en plena predicación, en plena adoración. Y hoy mientras lavaba el patio acá pensaba, como algunas veces, varias veces dije, no tenía otro para elegir que Dios me eligió a mí para ser pastor, o no sé cómo llamarle, pero no tengo yo realmente esa pasión que tiene un pastor de pastorear, de andar encima, sino como dirigirle y llevarlos a una relación con el Espíritu Santo. Pero yo creo que la mayoría de ustedes se levantaron con una intención de venir y recibir de Dios, ¿no? Entonces, por esa gente que se levantó con la intención de venir y recibir de Dios, tengamos respeto hacia los demás, ¿no? En el sentido de los celulares prendidos, con las músicas, con las cosas. Hablar fuerte mientras se está cayendo una palabra. Y así como un día de estos, yo le dije a ustedes, porque valoro lo que hacen, porque hay gente que viene de lejos buscando la presencia de Dios, ¿no? Se levanta temprano, sus quehaceres para venir. Entonces uno tiene que prepararse para darle lo mejor de Dios. Pero también nosotros pasamos horas buscando un mensaje para que ustedes reciban de Dios. Entonces es lindo que por respeto a ese que vino y se sentó y quiere prestar atención, también los demás estén quietos para recibir de Dios. Para que tengamos, cuando usted va a un médico, cuando usted va a cualquier otro lugar, tiene que tener respeto hacia quien está enfrente, ¿no? Así sea yo o sea otra persona que está aquí, porque el viernes habían otras personas. Pero que nosotros podamos tener ese respeto. Así como lo tenemos afuera, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, también en la casa de Dios, ¿no? Y eso te va a ayudar a ser a ti que prestes atención a las cosas de Dios. ¿Sabe que estaba buscando esto? Porque dice: entonces respondió diciendo que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando recién hablaba mi esposa que de pronto podemos estar nosotros rotos, podemos tener montones de problemas en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, la economía. La única persona que puede guiarnos a lo mejor es el Espíritu Santo. El viernes yo le hacía una pregunta a ustedes porque nosotros, o a mí me pasó al principio, lo había olvidado quién era el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos bien firme y sabemos quién es Dios. Tenemos bastante firme y también sabemos quién es Jesús. Pero hemos dejado a veces al Espíritu Santo.
Es un misterio, ¿no? Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, los tres son uno. Y uno es indivisible. No se puede dividir el uno. Porque Dios es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Nunca va a ser uno una obra más grande que la otra. Pero Jesús dijo que Él dejó a nosotros el Espíritu Santo en la tierra. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo siempre está en acción. La Biblia dice que la tierra estaba vacía y estaba desordenada, pero que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu Santo. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué diría hagamos? Podía haber dicho voy a hacerlo, pero dijo hagamos. Él ya estaba en ese misterio que nosotros no vamos a llegar a comprender. Y ya estaban los planes que el Espíritu Santo era el creador de toda la obra. Cuando Moisés se dirigía por los caminos y él se paraba frente al mar, el mar se abría por el oriente, por el otro lado, no por donde estaba Moisés. Quiere decir que no se abría por la fuerza de Moisés, sino porque el Espíritu Santo abría las aguas. Él era el que abría las aguas. Cuando el pueblo de Israel avanzaba en la noche, una columna de fuego les alumbraba el camino, porque era el Espíritu Santo que iba alumbrando el camino. En la noche, en el día, cuando arreciaba el calor y el sol tan fuerte, se levantaba una columna de nube para que le hiciera sombra, para que el pueblo caminara. Era el Espíritu Santo que iba haciendo la obra. Todas las cosas las hacía Él. Yo en cantidad de pasajes veo que dice que en Gedeón el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. No es el hombre, es Dios siempre. Tomando una vida, tomando un corazón que esté dispuesto a rendirse, a entregarle la vida para que Él haga lo que tenga que hacer. Por eso dice que no será con tu fuerza. Cuando dice que Sansón se veían las complicadas, en las malas, dice que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Por eso Sansón podía con una puerta que pesaba más de 6.000 kilos y la llevaba de aquí hasta Jun sin tener ningún problema. Porque el Espíritu de Dios se vestía sobre Sansón. Por eso dice que Saúl, cuando comenzó a hacer las cosas que no tenía que hacer, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea que mientras tanto operaba en alguien, el Espíritu Santo le iba dando la salida en todas las cosas, pero cuando ocurre algo, Él se aparta. ¿Sabe? Acá hay algo que yo voy a discrepar con montones de predicadores y con cerquitas mías. Dice que el Espíritu Santo siempre va a estar a tu lado. Yo discrepo eso. El Espíritu Santo se va a apartar de ti si tú no haces lo que de pronto Él te dice que tengas que hacer. Algunos dicen, no, jamás se va a ir. Sí se va a ir, porque Él no va a estar en un lugar donde Él se siente incómodo. No va a estar ahí. Te lo puedo decir con autoridad que Él no va a estar ahí. Cuando tú te metes en un terreno donde no tienes que estar, el Espíritu Santo no te va a respaldar. Y va a pasar lo que le pasó a Saúl, porque dijo, se apartó de él. Sansón, que recién te dije que se vestía, cuando él logró ser engañado y dominado por Dalila, ¿qué fue lo que sucedió al final? Dice que cuando él quiso salirse de vuelta con las suyas, el verso recita y dice, pero ya Dios se había apartado de él. Quiere decir que se había ido nuevamente. O sea, cuando nosotros estamos ahí, Él te va a dar una y otra oportunidad para que tú camines. Y yo estoy seguro que esta palabra que ha venido el viernes y que ha venido hoy, quizás es el año de la restauración, pero será en amistad con el Espíritu Santo. Yo quiero que tú lo entiendas. El Espíritu Santo es una persona. No es un fuego, no es un viento, no es una fuerza, es una persona que va a estar a tu lado ahí cuando tú quieras hablarle. Cuando tomas mate a la mañana podrás conversar con Él. Cuando vayas en el auto a trabajar, conversa con Él. Es la persona más ignorada de todos, el Espíritu Santo. Nosotros le damos el lugar cuando abrimos los ojos a los reyes, a la adoración, a la alabanza, pero no le damos lugar al dueño de todas las cosas. Ayer escuchaba algo, ¿no? Y no está tan lejos de la realidad, ¿no? Hoy todo es worship, todo es adoración. Nosotros tenemos un grupo de adoración.
Pero hoy la iglesia está enamorada de la adoración y no del creador de la adoración. Se enamora de las cosas. Y si usted le presta atención a las letras, van más dirigidas a las personas que a Dios. Hemos quitado al creador de las cosas que realmente Él se merece. Si usted hace años que conoció a Dios, usted podrá ver cómo eran las alabanzas de antes. Se adoraba a Dios, se glorificaba a Dios, se cantaba coros alegres a Dios, exaltando el poder de Dios. El poder de Dios. Yo tengo un Dios de poder. Un día mi hijo me decía a mí, porque hay una canción que anda por ahí y dice que bésame con los besos de tu boca. Yo no me imagino a Dios así. Usted perdóneme, dígale que tiene a su lado, él piensa así. Pero yo no me imagino a un Dios así tan... Yo creo en un Dios de autoridad, de poder y de amor sobre ti. De amor sobre todas las cosas. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender también, a tener discernimiento en lo que escuchamos y lo que nos alimenta a nosotros. Porque está lleno hoy de cosas que nos emocionan, pero no de canciones que adoran a Dios, no de canciones que exalten al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Antes había una canción así, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y hay poder, poder, poder. Porque Él es poder. ¿Sabes? Yo lo he visto actuar de afuera al Espíritu Santo. Como yo le dije el viernes, yo soy bastante incrédulo para creer en los milagros. Yo para creer en un milagro tengo que verlo, tocarlo, sacarle placa y ver si es verdad. Porque vi tantas cosas que no fueron verdad, que dañan tu fe. Vi tantos profetas decir palabras que nunca se cumplieron. Porque cuando las cosas son de Dios se cumplen. Cuando las cosas de Dios ocurren. Pero cuando las cosas no son, no ocurren, ni pasan. Dios puede tardarse años. Ayer yo compartía un cortito, ¿no? De Jacob. Donde él fue a abrir un pozo para sacar agua donde era imposible que hubiera agua ahí. Toda la gente y lo natural decía no va a haber agua. Por eso tú necesitas al Espíritu Santo. Porque un juez no podrá salvarte, un abogado no podrá salvarte, pero el Espíritu Santo será tu mejor abogado. Y será tu mejor amigo en todo lo que tú hagas. Dice que Abraham fue amigo de Dios. Si usted busca en las cosas en la Biblia, no le va a dar cosas exactas de la amistad del Espíritu Santo, pero sí hay versículos que te dicen que caminaron en amistad con Dios. Caminaron en amistad con el Espíritu Santo. Abraham se volvió amigo de Dios. Enoc era amigo de Dios y se caminó con Dios. Hubo mucha gente que caminó con Dios. Eliseo caminó con Dios. Mucha gente caminaron con Dios. Otros no lo aceptaron, lo rechazaron, se fueron, pero la mayoría supieron quién era Dios. Y entonces no será con nuestra fuerza lo que nosotros podamos llegar a lograr, sino será soltándole el control a Él. Y que todos los días tomemos decisiones. Por eso Él dice, no es con fuerza. Yo estaba hoy viendo cantidad de cosas porque un tiempo prediqué muchísimo sobre esto. Pero como el Espíritu Santo, de pronto los discípulos iban a predicar a tal aldea y el Espíritu Santo les decía, no es ahí ahora, no tienen que ir ahí todavía. El Espíritu Santo les avisa. Yo puedo ver un Pedro que era arrebatado de carácter, de mal genio, se enojaba con todos y tenía un carácter fuerte. Pero de pronto, cuando Jesús va a la cruz, Él le niega, Él quiere volver a pescar otra vez, volver a hacer las mismas cosas que hacía antes. Porque ¿sabe por qué Él quería volver a hacer las cosas que hacía antes? Porque el Espíritu Santo no habitaba en Él. Él andaba, conocía lo que Jesús hacía, veía los milagros, pero no habitaba el Espíritu Santo dentro de Él. Pero dice que Jesús se aparece a los discípulos, camina 40 días en la tierra, mostrándose a uno, mostrándoles a los otros. Las marcas de los clavos estaban en las manos, las marcas de los clavos estaban en los pies, las marcas de la lanza estaban en su costado. Ningún hueso roto. Pero dice que se le apareció a uno, le apareció al otro, y no lo conocían, pero se le aparece a Pedro y Pedro la reconoce. Pero dice que
Él caminó 40 días y le dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Y dice que ante los ojos de 500 personas Él ascendió al cielo, si usted ha leído la historia. Y entonces Él dijo: yo voy a enviar uno, que no va a ser mayor que yo, no va a ser menor, sino que va a venir y les va a enseñar todas las cosas. De cierta forma les estaba diciendo, les va a revelar quién soy yo, les va a revelar quién es Jesús. Entonces, esos 500 se fueron a buscar y a esperar la promesa que Jesús le había dicho. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. Pero dice que ahí estaban los 500 y que comenzaron a pasar los días. Y el Espíritu Santo no venía. Y algunos empezaron a cansar. Y dice que más o menos se fueron una gran cantidad, ¿no? Si usted sabe sacar la cuenta, dice que solamente quedaron 120. O sea que una gran cantidad desertó, se fue. Eso pasa hoy en día. Porque nosotros queremos hoy un evangelio microondas. Que todo sea rápido, que todo ocurra rápido. Como la juventud de hoy, ¿no? Todo quiere las cosas rápidas, todo rápido, todo ya. Sin experiencia, sin cosas que pasar, sino todo rápido. Y entonces se comenzaron a desertar y quedaron 120. Entre esos estaba Pedro, entre esos estaban los discípulos, entre esos estaba Juan. Y entonces dice que desciende sobre ellos, que la iglesia al principio, lo que ya tenemos años, nosotros pensamos que el hablar en lengua era el Espíritu Santo. ¿No le pasó a usted? ¿Usted creía que tener el hablar en lengua era tener el Espíritu Santo? Eso es un don que da el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. ¿O usted qué piensa? ¿Que los que hablan en lengua no son sinvergüenzas? Sí, los que hablan en lengua también son sinvergüenzas. Es un don que el Espíritu Santo les dio. Pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que camina contigo y que Él elige vivir contigo. Y entonces dice que Él viene y desciende y la gente comienza a tener algo diferente. Comienzan a hablar con ese don que Él les dio. Pero dice que Pedro y Juan venían y Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué no los sanaba antes? Porque ahora sí los sana. Porque cuando andaba con Jesús lo escuchaba nomás, lo veía hacer milagros. Como muchas veces se te dice aquí lo que Jesús hace, pero tú no tienes una vida entregada al Espíritu de Dios. Cuando tú te entregas a Dios, vas a ver la mano de Dios actuar en ti. Y entonces dice que de pronto viene Pedro y Juan, se paran frente al templo de la Hermosa, había un paralítico, no tenían ni un peso ni nada, ni un peso partido por la mitad, pero le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo que se levante y se levantó. Los milagros comenzaron a ocurrir, los milagros comenzaron a pasar, porque ahora ya no tenían lo que habían oído, lo que habían visto de lejos, sino tenían el Espíritu Santo, el que habitaba en Jesús, ahora lo tenían en ellos. ¿Por qué era que en ese tiempo ellos no podían liberar a los endemoniados? Porque todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pero ahora el Espíritu Santo está caminando con ellos. ¿Cuántas veces yo le prediqué a ustedes de la Tsunamita? La Tsunamita hizo un lugar para tener horas con el Espíritu de Dios. Porque Eliseo hoy tipifica eso, la presencia de Dios. Ella ahí estaba horas hablando con él, horas hablando de las cosas de Dios, horas estando atendiendo lo que Dios quería para ella. Que luego viene una seca y Dios la salva, la resucita al Hijo. Ocurren cosas, pasan cosas, porque ahora el Espíritu Santo caminaba como persona al lado de la persona que la recibe. Ojalá que nosotros lo podamos ver así, ¿no? Yo por años lo dejé afuera. Las cosas que yo hice en la iglesia para que la iglesia crezca. Quisiera todavía que creciera más. Pero como dice acá, ¿no? No es con fuerza, no es con métodos. Un pastor que yo tenía, a veces me invitaba para ir a orar todos los días a las 5 de la mañana, orábamos los dos, por problemas específicos que teníamos los dos. Y él en las oraciones siempre decía: si a ti te parece bien que yo haga esto, si a ti te parece bien que yo decida sobre esto. Él estaba dándole el lugar al Espíritu
Espíritu Santo, si a ti te parece bien que yo compre esto, si a ti te parece bien que yo venda esto, si a ti te parece bien que yo me case con este. Realmente nosotros hemos convertido a veces la iglesia o los pastores en idolatría, idolatrando gente que son común, como tú eres igual que yo, tengo los mismos problemas que tú tienes, quizás más que las que tú tienes. Entonces le preguntamos a ver si es que me tengo que casar con quién, si es que me tengo que divorciar o no. Eso tienes que arreglarlo tú y Dios. Tú y Dios. Por eso tienes que ser una persona dependiente del Espíritu Santo. Tú eres dueño de tus actos, no otra persona. Tú eres responsable de lo que haces. Te traerá consecuencia a ti tus decisiones, pero si las tienes con Dios, te irá bien. ¿Sabes por qué tú tienes que tomar tus propias decisiones? ¿Cómo era su nombre? No me acuerdo. El hombre mayor ahí. Héctor. Yo no tengo los mismos sueños que tiene Héctor. No tengo las mismas aspiraciones que él tiene. Por eso él tiene que entrar y buscar la dirección de Dios. Cada uno tiene que buscar la dirección de Dios. Cada uno tiene que entrar y decir, bueno, ¿qué es lo que quieres tú para mí? Y entonces ahí el Espíritu Santo se va a comenzar a revelar a ti. Nunca le he sentido la voz de Dios. Hay gente que dice, Dios me habló, Dios me dijo, le escuché. Yo nunca la he escuchado. Pero sí sé cuando la presencia de Dios está a mi lado. Sí sé cuando Él entra de alguna forma o de otra. Sí sé. Si yo les puedo contar algunas experiencias, algunos no lo van a entender. Pero yo sé cuando Él viene, cuando Él se muestra, cuando te da discernimiento de algunas cosas y cuando ves lo que parece imposible, y si es posible, porque Él te lo muestra y te dice cómo tienes que caminar. Pero eso dependerá de ti. Todos los días tendrás que morir a tu carne. Todos los días tendrás que tomar decisiones. Y te vas a equivocar, sí, porque eres una persona, ¿no? Pero tendrás que jugártela por Él. Cuando tú te la juegas por el Espíritu de Dios, Él va a respaldarte en todo lo que tú hagas. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que vengan y reciban el poder que vendrá de lo alto. Los discípulos eran pocos, no tenían influencia, pero cuando el Espíritu Santo vino, el temor se fue de ellos. El mensaje tuvo poder y la iglesia comenzó a crecer. El temor se fue de ellos. Algo parecido a lo que le pasaba a Richard, ¿no? Me decía el otro día, el temor se fue. Las cosas se van cuando el Espíritu Santo quiere habitar en alguien. Él quiere ser tu mejor amigo. Él quiere ser tu consejero. La Biblia dice que Él es el príncipe de la paz. Él es el que tú necesitas. Entonces el temor se fue y la iglesia comenzó a crecer. ¿Cómo comenzó a crecer? Porque Pedro comenzó a dar los discursos y dice que los primeros discursos se convirtieron más de 3.000, sin contar las mujeres y los niños. Que fue uno de los versículos que citamos el domingo cuando bautizamos a la gente. Que al otro día todos fueron bautizados. El Espíritu Santo había venido sobre ellos. Entonces el cambio había comenzado a ocurrir. Mientras tú no tengas al Espíritu Santo, mientras tú no te das cuenta quién eres, mientras tú no lo hagas parte de tu vida, seguirás tu vida en la carne. Pero cuando tú sabes a quién hieres, que no la hieres a ella, no la hieres a ellos, sino que lo hieres a Él, ahí comenzarás a darte cuenta que el que gobierna tu vida es el Espíritu de Dios. Ponte en pie. ¿Sabes cuántas veces yo vi la iglesia estancada, paralizada? Y quise hacer esto, y quise hacer lo otro y nada ocurrió. Era que el Espíritu Santo se había ido del lugar.
no se le había tenido en cuenta, se le estaba lastimando, se le estaba contristando. ¿Cuántos métodos y cuántas cosas para que la iglesia crezca? Y lo único que tú necesitas para que la iglesia crezca es al Espíritu Santo. Hace muchísimos años, 2009, 2010, nosotros alquilábamos un lugar y hicimos una campaña. Invité a un predicador que era amigo mío, vivía en Paysandú, pero él es de Catamarca. Y la gente no concurrió como esperábamos que concurriera. Y él me llamó afuera y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo no está en el asunto, nada va a ocurrir. El Espíritu Santo, cuando tú le das lugar, soplará del norte, soplará del sur, soplará del este, soplará del oeste y los traerá a tu casa. ¿No te ha pasado a ti que te ha llegado gente que nunca pensaste que le ibas a hablar? ¿Quién los trajo? ¿Quién le puso eso en el corazón? ¿Quién le puso? Acá tenemos a Fiorella hoy. Está pasando las cosas en la pantalla. Busco por un lado, busco por el otro, busco por allá, busco por aquí. ¿Quién le puso esa intención en el corazón? El Espíritu Santo. Tú tienes que ser un agradecido. A alguien que bautizábamos estos días para atrás, yo le decía, mira toda esa gente que está ahí arriba en la montaña. Qué privilegio tuvo Dios contigo, te eligió a ti. Aunque se le hable a ellos, no lo recibieron, pero a ti te eligió. Dios te eligió a ti. Que te hayas cansado en el camino, que te hayas desmoralizado en el camino por cosas que pasaron, aún dentro de la iglesia, que te lastiman, que te hieren, que no deberían ocurrir, pero que ocurren. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. Cuando te despiertas en las madrugadas, tú piensas que serán los mosquitos, el calor o que tomaste mate. No será eso. Él querrá venir a conversar contigo en las madrugadas. Querrá que seas parte. Al comienzo del año pasado, yo venía saliendo de una enfermedad mortal que a 24 horas de haber partido de la tierra, Dios por alguna razón me mantuvo aquí. Dios me daba un mensaje con la ilustración completa de la vida de José. Ahora este año está comenzando y lo único que puedo decirte es que si quieres que te vaya bien, hazte un amigo inseparable del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Pablo diría que él se contrista? ¿Por qué Pablo decía no lo apaguen, no lo pongan afuera, no lo contristen? Porque si es algo, si es una cosa, si es un fuego, si es un viento, no se tendría que contristar. Pero Él es una persona. Él es una persona y va a revelarte todas las cosas de Jesucristo. Él va a revelarte a Dios. Por eso Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Porque los tres son uno y uno es indivisible. Dale un aplauso fuerte a Dios. Uno es indivisible. El Espíritu Santo aún está en la tierra. La Biblia dice que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, Jesús no ha de venir a buscar su iglesia. Pero dice que una vez que el Espíritu Santo se ha levantado de la tierra, el Espíritu Santo será levantado de la tierra y Jesús vendrá a buscar su iglesia. Pero por mientras lo tenemos, por mientras que Él esté, vamos a cuidarlo, vamos a darle el lugar que le corresponde. Él será el pastor de este lugar, Él será el que va a gobernar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu economía. Él será tu mayor abogado, Él será tu mejor amigo, Él será tu consolador. Porque Jesús dijo, yo voy a enviar un consolador. Él estará en medio de tu tristeza, en medio de tu angustia, en medio de tu pérdida. Él será el que va a estar dándote aliento.
Te adoramos, Señor, te adoramos. Tome asiento. Bueno, le tengo que entregar el certificado de bautismo a los que se bautizaron. Algunos vinieron, algunos no. Pero yo voy a ir nombrando y si están aquí, van pasando. Tengo 17 acá. ¿Alguna música así de no sé, de... A ver. Oh, suspenso. Ah, el video. Bueno, ¿te va a pasar? Tenemos el video.